última vez que usted oyó la voz de Dios? ¿Cuál fue la última vez que por la madrugada se derramaban lágrimas que descendían sus mejillas? Lágrimas de comunión con Dios y de autoridad bajo el poder del Espíritu Santo. La Escritura es clara. Si nosotros no vivimos una vida recta, una vida íntegra y una vida bajo el poder de Dios, sazonada bajo la unción del Espíritu Santo, usted no podrá vencer. Los ministros caen de la gracia y adulteran, no porque no aman a Dios. Caen de la gracia y adulteran porque dejaron de oír la voz de Dios, porque dejaron de vivir una vida recta y íntima con Dios. Leyeron la Biblia y estudiaban la Escritura para predicar a los demás, pero no se predicaban a sí mismos. En primer lugar, la Biblia dice que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Se metió en una cueva en derrota. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios no te manda en un lugar, después te pregunta: ¿qué haces aquí? Cuando estás fuera de la voluntad de Dios, no discernes, no tienes la capacidad de entender o el entendimiento de discernir la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Dios vino a él y dijo: salte de afuera de la cueva y ponte arriba del monte y yo hablaré contigo. El monte es símbolo de comunión con Dios. Subir al monte para buscar a Jehová, para oír la voz de Dios. El monte es símbolo de comunión con Dios. Abra la Biblia en Éxodo 19. Usted va a aprender algo en esta mañana. Éxodo capítulo 19. Mira lo que dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés subió a Dios, entonces Dios le hizo conocer sus palabras arriba del monte. Así dirás a la casa de Israel. Es en el monte de la comunión con Dios, es en el monte de la oración, es en el monte del ayuno, es en el monte de una entera consagración a Dios, donde usted puede vivir una vida completamente en victoria, discerniendo la voz de Dios. Moisés subió al monte y el Señor lo habló: así anunciarás a la casa de Israel. Mira lo que dice el versículo 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Mira el versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés, ¿qué? Subió a Dios. Es ahí el lugar de la victoria, arriba del monte. Es un simbolismo tan grande vivir bajo el poder de Dios, trancarte, pasar llave en la puerta cuando entras para orar y pasar tiempo con Dios y discernir la voz de Dios. Cuando vas a cruzadas grandísimas como en India, hindúes, musulmanes, budistas, 70,000 gente delante de ti. India, 300 millones de diferentes dioses. Un país sucio, inmundo. Necesitas el respaldo del poder y de la autoridad de Dios. Los pastores decían: predique el nombre de Cristo y la sangre, solo el nombre y la sangre. Por si no predica el nombre y la sangre, no vas a tener éxito. La primera noche Dios sanó los ojos de una mujer ciega. La gloria de Dios descendió en la plataforma. El segundo día en Madras vinieron los periodistas para ver si era verdad que el Señor estaba sanando. El segundo día trajeron un hombre paralítico con sus piernas torcidas para atrás. Nunca se había levantado. Era paralítico completamente. Nunca se había levantado con los pies torcidos. ¿Sabe lo que el Señor hizo? Lo enderezó sus pies hacia adelante. Lo hizo parar y lo hizo caminar y correr en la plataforma. Ese es el Dios que tú y yo servimos. El otro día los periódicos dijeron: el Dios de los musulmanes no puede sanar, el Dios de los hindúes no puede sanar, pero Jesucristo, el Dios de los cristianos, puede sanar. Jesucristo, el Dios de los cristianos, puede sanar. Usted puede entrar a nuestra página de la internet, www.josuerion.org, y usted puede ver las fotos de la cruzada en India, en Madras. Cuando Dwight Lyman Moody conoció a Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano en Londres, fuimos a visitar ahora en julio el Tabernáculo Metropolitano de Spurgeon en Londres, en Inglaterra, donde ese gran predicador, el príncipe de los predicadores, ministraba.
Cuando Dwight Lyman Moody lo vio predicar, Moody puso su mano en su rostro y decía: oh my God, I never heard a man preaching like that. Nunca escuché un hombre predicar así. Moody puso su cabeza debajo de la silla y decía: si yo no hubiera aceptado a Cristo, yo levantaría mi mano y volvería a convertirme nuevamente. Tal era la unción como predicaba Spurgeon. Cuando terminó el culto, Moody le dijo: ¿cuál es el éxito de tu ministerio? Dijo Spurgeon: te lo voy a llevar al horno. ¿Al horno? Dijo: sí, al horno. Y le bajó las escaleras y fueron al basement. La parte de abajo de la iglesia había 2,000 personas orando. Y él dijo: aquí está el éxito y el secreto de mi ministerio. Aquí está el horno. 2,000 personas orando mientras yo predico. Aquí está la unción. La unción es porque ellos están de rodillas. Cuando yo termino de predicar, las 2,000 personas que están arriba descienden y los que están abajo suben para oír el mismo sermón. Aquí está la unción. Allí está el poder. El horno está concentrado ahí abajo. Suba al monte esta mañana. Suba al monte de la consagración y del poder y de la autoridad de la palabra de Dios, y usted verá dónde usted va a llegar. Yo no me arriesgara a ir a cruzadas tan difíciles en otros continentes si no tuviera la dirección, el poder, el discernimiento, el entendimiento que es el tiempo de Dios. En segundo lugar, la Biblia dice que vino un viento impetuoso, demasiadamente fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Dios no está en los quehaceres y los trajines de la vida y las caídas de los ministros y todos los escándalos que tenemos hoy. No, Dios no estaba en el viento. Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con aquellos que le buscan, y a ellos le hará conocer su pacto. Si no tienes comunión íntima con Dios, tampoco tendrás pacto con Dios. Yo sé cuando Dios me va a hablar. Cuando Dios me va a hablar, yo llevo un pedazo de papel y un lápiz, porque yo sé que Dios me va a hablar. Tengo un amigo, él fue a predicar en Kiev, Ucrania, después que la cortina de hierro cayó, los países comunistas detrás de la cortina de hierro. Él llevó una cajita de 100 Biblias, y cuando él llegó en Ucrania se esparció la voz y vino al culto más de 40,000 personas, y Dios le dijo: ¿qué vas a hacer con 100 Biblias para dar de regalo a 40,000 personas? Ese hombre de Dios dijo: oh, el problema es tuyo. Tú no eres el Dios de los milagros. Yo vine en obediencia. Sí, veniste en obediencia, pero ¿crees que no te faltó fe? No, la fe sí me faltó. Lo que me faltó fue oír la voz tuya de que iba a tener 40,000 gente. Yo no sabía. Ahora, Señor, tú tienes que resolver ese problema, porque yo no puedo dar 100 Biblias a 40,000 gente. El Señor le dijo: tráncate a orar, yo te lo voy a decir cómo hacer. Después de un tiempo el Señor vino a él y le dijo: saca una hoja de cada ejemplar de la palabra de Dios y le dé una hoja a cada persona que va a venir cada noche en la cruzada, porque una hoja de mi escritura, de mi palabra, es suficiente para alimentarles espiritualmente y llevarles a la vida eterna. De una hoja de mi escritura, una hoja de mi palabra es suficiente. Cuando Taylor Osborne fue a Cuba, tenía tanta comunión con Dios, Taylor Osborne, en 54, que él dio orden al diablo. Él dio orden a los espíritus del demonio. Y él dio orden para que Dios cerrara las regiones celestiales y el diablo no pudiera bajar. Y durante 3 semanas que Taylor Osborne estuvo en Cuba, en el año 54, el diablo no pudo pasar. Ningún demonio pudo pasar de la esfera espiritual por la voz de la autoridad de Taylor Osborne, que pidió a Dios que no dejara ningún demonio, ningún diablo pasar hacia abajo para Cuba mientras él estaba en la cruzada. Déjame decirte a ti, my friend, hay poder en tus palabras, hay poder en tus acciones y tus actitudes. Cuando tú doblas tus rodillas al piso, tú no estás quemando incienso a Buda o a Hare Krishna. Cuando tú pones tus rodillas en el piso, tú no estás orando a Mahoma. Cuando tú pones tus rodillas al piso, tú no compartes, Dios no comparte Jesucristo, su plataforma, con ningún otro profeta. Cuando tú pones tus rodillas al piso, usted está orando a Jehová, Dios de los ejércitos, al único Dios y al verdadero Dios. Cuando pones tus rodillas en el piso, el infierno tiembla. Tienes que leer un libro llamado ¿Qué sucede cuando las mujeres oran? ¿Qué pasa cuando las mujeres oran? Tengo un maestro de escatología. Cuando estaba en el colegio bíblico, él tenía tanta comunión con Dios que él había sido arrebatado 3 veces en la gloria.
Una vez él estaba caminando en Bristol, en Inglaterra, y la voz de Dios vino a él. Y él estaba caminando en Inglaterra, y el Señor estaba caminando a su lado. Los dos llegaron a la casa. Él abrió las puertas de su casa. El Señor se sentó en la mesa y habló con él en 1973 y le dijo que el mayor problema de la iglesia era que la iglesia todavía no discernía la voz de Dios, que la iglesia no sabía todavía discernir la voz de Dios. ¿Usted sabe discernir la voz de Dios? ¿O usted vive en quehaceres tan ocupados? Carl Jung, el gran filósofo cristiano, dijo: hurry is not of the devil, hurry is the devil. La prisa no es del diablo, la prisa es el diablo. Cuando no tienes tiempo de orar, cuando no tienes tiempo para estudiar la escritura, cuando no tienes tiempo para tener comunión con Dios, es una cuestión de tiempo, es una bomba reloj. El diablo te va a destruir. Cuando los ministros no buscan a Dios, cuando no hay una vida privada, cuando estudian la escritura solo para predicar a los demás, cuando no vive una vida de intimidad con Dios, caerán en adulterio, harán cosas terribles. Dios nos guarde de usar la palabra para beneficio propio. Dios nos guarde de perder la sensibilidad de Dios, de perder la comunión con Dios, de perder la unción de Dios y el poder de Dios. Cuando pierdes la sensibilidad, la voz de Dios, la unción y la comunión, perdiste todo. Ya no tienes más nada del cual vivir. Vamos a volver al lugar secreto de la oración. Vamos a volver al lugar donde podemos oír la voz de Dios. Vamos a volver esta mañana a una vida recta, a una vida bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Aleluya. Tercer lugar, la Biblia dice que hubo un terremoto o la tierra tembló, pero Dios no estaba en el temblor. Dios no está en lo que es el envolvimiento político, los escándalos. Dios no está allí. Dios no está en esto. La escritura es clara: entra en tu cuarto y cierra la puerta, y el Dios que te ve en secreto, Él te recompensará. Dios no está en eso. Cuando fuimos una vez de Los Ángeles, California, a San José, mis maletas se perdieron en la campaña. Las de Damaris, Catherine y Junior estaban ahí. Catherine era chiquitos. Catherine tenía unos 3 años y medio, Junior tenía como 1 año y medio, casi 2. Y se perdió la maleta, y yo puse a Catherine sentadita en la cama en el hotel. Dije: Catherine, tú vas a orar y Dios va a encontrar dónde está la maleta, porque yo necesito mañana por la mañana predicar a las 8 de la mañana y todos mis trajes están en la maleta. Y Catherine tomó la manita de Junior y dijo: Junior, va cerrando los ojitos chiquititos ese que tiene. Y Catherine oró y dijo: Señor, tú sabes dónde está la maleta de papi. Yo te pido que tú la encuentres en el nombre de Jesús, amén. Ya, papi, ya llegó la maleta. Ya llegó la maleta. Hermanos, delante de Dios te digo, terminó Catherine de orar, sonó el teléfono en el cuarto del hotel. ¿Usted es el reverendo León? Sí. Usted dejó aquí en el aeropuerto, en la línea, que se llegara su maleta, le llamara para usted venir a buscar. Ya llegó. Yo llevé a Catherine. Yo llevé a Catherine para que Catherine viera que Dios contesta la oración. Llevé a Catherine y Catherine miró. Cuando me lo entregaron la maleta, dijo: mira, Catherine, por tu oración se encontró la maleta. Ella era tan chiquita, edificando su fe, trabajando en su fe. El otro día a las 8 de la mañana estaba yo me arreglando delante del espejo en el cuarto del hotel, arreglándome. Y Catherine daba vuelta alrededor de mí y dijo: ajá, corbatita de papi, oracioncita de Katy, trajecito de papi. Me la corrió el traje. Oracioncita de Katy. Mira, papi, Katy Power, mira, Katy Power. Katy Power, decía Katy Poder, mira, Katy Power. My friend, enseña a tus hijos a orar, a ellos doblar su rodilla. Catherine Junior leen la Biblia una vez al año. Una vez la leen en inglés y otra vez la leen en español. Catherine tiene 10 años ahora y Junior tiene 8, y ellos ya leyeron la Biblia. ¿Tus hijos ya leyeron la Biblia una vez? ¿O tú ya leíste una Biblia una vez? A veces hablamos de un poder que no conocemos. Hablamos de una unción que nunca hemos experimentado. Tenemos que volver a una intimidad con Dios como nunca antes la hemos tenido. Volver a una intimidad con Dios que nunca antes la hemos tenido. Por eso hay tantos familiares que están perdidos, tantos miembros de cristianos que no son salvos, que en vez del pueblo poner su rodilla en el piso y orar y trancar en el mundo espiritual el poder del diablo sobre la vida de sus familiares, no lo hacen.